les va, queridos amigos? Bienvenidos, noche de viernes, la noche de los misterios, de la historia, de todo aquello que nos interesa porque está oculto, pero que nosotros queremos desentrañar. Para eso está con nosotros el Dr. Fall. ¿Cómo le va, doctor? Gusto tenerlo por acá. Eduardo, un gusto estar contigo. Y así es, pues. Hoy día, en vísperas de Navidad, tenemos que saber lo siguiente. Durante los últimos 2000 años, la mayor parte de la vida de Jesús ha sido completamente desconocida. Una verdadera tierra incógnita a partir de la cual la cristiandad ha forjado una imagen incompleta de este gran maestro espiritual, luz que ilumina el mundo en sus 4 direcciones. Afortunadamente, nuestra generación está viviendo una verdadera revelación en todos los campos del conocimiento humano y también en lo religioso, particularmente a partir de los evangelios desconocidos de Jesús descubiertos durante la última mitad del siglo XX. Por eso, hoy día, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas, con nuestro querido Eduardo, vamos a conocer el gran misterio de los años perdidos de Jesús, un filósofo imprescindible del Oriente y del Occidente. Está interesante entonces la historia oculta, desconocida de Jesús a partir de los próximos instantes, pero no sin antes recordar: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. La vida de Jesús y su figura es ampliamente conocida en el mundo. Todos saben quién es, todos saben sus pasos y los milagros que realizó durante buena parte de su existencia. No cabe duda que sus 33 años son, por lejos, el tiempo más estudiado por la academia y la religión. Y no hay otro personaje en la historia universal que lo pueda igualar en este sentido. Sabemos que nació en Belén. Tenemos registros de quiénes fueron sus familiares, los viajes que realizó por el mundo y su paso por el templo de Jerusalén. Pero hay una parte de su vida que poco y nada se conoce. Una etapa que por años descansa en el misterio, lejos del conocimiento público. El periodo indocumentado de Jesucristo cubre un tiempo aproximado de 18 años y la Biblia solo hace referencias a que en este tiempo Jesús avanzaba en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Los cristianos creen que en este periodo de crecimiento Jesús solo se desarrolló en Nazaret y después de esto nada más se sabe. Sin embargo, con esfuerzo, la historia ha podido conjeturar y reconstruir breves etapas sobre los años perdidos de Jesús. Esta época oscura se inicia desde los 14 años en adelante. Desde allí, se tiene un leve registro de la habilidad de Jesús con el arpa. Se le conoce su inseparable hábito como carpintero y pérdidas familiares como la de su padre José. Jesús inició también un trabajo intelectual serio que lo llevó a realizar su primer sermón en una sinagoga o a componer una de las oraciones más conocidas en la historia, el Padre Nuestro. Se cree que los niños de esa época se formaban en la llamada Casa del Libro, que en la actualidad sería una escuela primaria. Allí aprendían a leer los libros sagrados del hebreo, estudiaban el alfabeto y memorizaban en conjunto la Torá. Los idiomas que habría dominado Jesús son el hebreo, el arameo, el latín y el griego. A los 16 años se estima que Jesús alcanzó su plena estatura y la estética física que se le conoce universalmente hoy. Un perfil viril y santificado que habría motivado a su madre María a manifestar que a esa corta edad su hijo ya era el Mesías. Desde los 18 a los 28 años, se cree que Jesús sufrió la muerte de su hermano menor Amós y que la hija de Esdras, Rebeca, se enamoró de él. Jesús habría dedicado su tiempo a otros oficios laborales como a ser herrero y a viajar a Damasco. Incluso se cree que, en compañía de José de Arimatea, habrían emprendido un viaje a las Islas Británicas hasta el condado de Somerset, incluyendo una visita a Stonehenge.
esto cabe preguntarnos, ¿por qué hay tanto desconocimiento en esta etapa de vida de Jesús? ¿Por qué la Biblia no nos dice más al respecto? ¿Hay hechos o etapas de Jesús que se prefieren ocultar por miedo a mostrarlo más humano, más hombre? Hoy, en Mentiras Verdaderas, conoceremos esto y mucho más sobre los años perdidos de Jesús. Doctor File, como este es un tema que suele ser muy sensible, porque de pronto hay gente que se toma muy a pecho algunos elementos históricos que tienen que ver con figuras que son claves para su fe, es decir, aquello que no está demostrado, sino que tiene que ver con el don de la fe. Me gustaría que partiéramos haciendo un disclosure, una aclaratoria de cuáles son las fuentes, cuál es el marco, el contexto en el cual vamos a enfrentar estos años perdidos de Jesús, de modo tal que partamos de un encuentro de entendimiento básico entre todos. Por supuesto. Y en ese sentido hay que poner las cosas claras y tener consideraciones iniciales fundamentales para abordar, como tú decías, un tema que para muchos es hipersensible. Claro. ¿Ya? Pero lo primero, uno tiene que hacer referencia a que en el año 325, durante el concilio de Nicea convocado por el emperador Constantino, el mensaje completo y la imagen de Jesús de alguna forma fue usurpada por este concilio de los sacerdotes cristianos católicos. ¿En qué sentido? Que durante los primeros 300 años al menos hubo una treintena de evangelios legítimos sobre las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, en ese concilio, en el concilio de Nicea convocado por Constantino, solamente se dejaron 4 evangelios y el resto fue eliminado, perseguido, a sus seguidores los lanzaban por los cerros para abajo, etc. Por lo tanto, la imagen que se tiene de Jesús es una imagen en este sentido incompleta, ¿ya? Porque solamente se funda en estos 4 evangelios. Y uno tiene que decirlo también desde el principio. La mayor cantidad de la mayor parte de la vida de Jesús es completamente desconocida. Sí, pues. Mira, recordemos, en la Biblia, en estos 4 evangelios, solamente aparece un poco del nacimiento y prácticamente desde los 2 a 3 años hasta los 12 años, desconocido. No se sabe qué ocurre ahí. 10 años desconocidos hasta los 12 años cuando aparece en el templo de Jerusalén. Y después, de los 12 a 13 años hasta los 30 años, totalmente desconocido. Por lo tanto, en ese periodo uno juntaría más o menos unos 27 años de la vida de Jesús, que es tierra incógnita. 27 años de un hombre que vivió 33. Yo he leído muchas veces que muchos de estos testamentos fueron sacados porque consideraban que no aportaba mucho y mostraban a un Jesús como un judío promedio en su infancia, en su niñez, que no habría grandes antecedentes que aportaran para estructurar una figura de Jesús. Bueno, ahí está el gran cuestionamiento y la gran polémica. Porque claro, las facciones más de estas iglesias cristianas de base, bueno, dentro de las 5.000 iglesias de base cristiana que hoy día hay, mira, claro, se dice que no se necesita más para conocer a la vida de Jesús. Pero lo que uno tiene que decir es que en realidad se ha forjado una imagen de Jesús incompleta, porque hoy día nosotros afortunadamente tenemos y estamos viviendo una nueva revelación, Eduardo, que tiene que ver con todos los evangelios y fuentes sobre Jesús descubiertas durante los últimos años. Y en este sentido, uno tiene que señalar que hoy día se disponen al menos de 81 fuentes que hablan sobre Jesús. Algunas son ilegítimas, es verdad, pero otras son legítimas y mucho más antiguas que los evangelios que están en la Biblia. En consecuencia, ¿cómo enfrentamos esto? La mayoría de los fanáticos religiosos, que son en realidad árboles que no dan frutos,
forjados a partir de estos 4 evangelios, de una imagen incompleta, uno lo tiene que decir, amigos, yo creo que lo mejor es ver todo lo que vamos a conocer hoy día como una forma de complementar la imagen de Jesús. Porque en realidad, bajo la visión de uno, estamos en una verdadera revelación a partir de estos nuevos documentos. Y mencionar algunos nomás, dentro de las 81 fuentes. Todos los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, donde está, por cierto, el evangelio más antiguo, el evangelio de Tomás. Después, pero hay otros evangelios de la infancia, el protoevangelio de Santiago, el pseudo Mateo, la natividad de la Virgen, el libro armenio de la infancia, el evangelio de Tomás, el israelita o pseudo Tomás, entre una serie de otros documentos, algunos con una verdadera intuición profunda e inspiración divina que nos permite reconstruir los años olvidados de Jesús, los años perdidos. Entremos en materia. Me gustaría plantear una primera pregunta, porque claro, así como señalaba, hay mucho material, se ha escrito mucho, se ha especulado mucho. Hay incluso el Evangelio de Acuario, escrito en 1910, por ahí, que también supuestamente relata los años de Jesús. Así que ya habiendo hecho esta aclaratoria, nos metemos en materia. Hay un momento desconocido desde su nacimiento hasta ya su niñez, pero hay un punto que marca. ¿Qué sucede en la vida de Jesús a eso de los 12 años que marca una irrupción de esta figura histórica y que también es una figura implacable desde el punto de vista de la fe? Eduardo, a los 12 años, Jesús es llevado por su padre José y por María por primera vez al templo de Jerusalén. Viajan desde Nazaret unos 100 kilómetros al sur hacia Jerusalén, donde él va a ser presentado para, ser hijo de los mandamientos judíos. Es como la iniciación en la vida de un verdadero judío. Todos pasaban por eso. Todos pasaban por eso. Específico de Jesús. Ahora, evidentemente, durante este capítulo nos vamos a centrar en los años perdidos que van desde los 13 años hasta los 30. Pero también hay años perdidos que van desde los 2 hasta los 12 años. Y después los años más misteriosos de todo, ¿qué pasó después de Jesús, después de la crucifixión? Permítame un segundo, porque tenemos que hacer ya la primera pausa. Hacemos la primera pausa y luego, ¿qué sucedió aquel día en que Jesús es presentado en el templo? ¿Qué pasa posteriormente en esos años perdidos? ¿Anduvo deambulando y conociendo otras filosofías, como por ejemplo el viaje a la India, que se ha señalado mucho que pudo haber hecho? Eso y más al regreso junto al Dr. File. Veámoslo ahí con el detalle. Estamos ya de regreso junto al Dr. File esta noche de viernes y es la invitación para conocer los años perdidos o desconocidos en la historia de Jesús. ¿Qué sucedió entre los 13 años y los 30 cuando vuelve a irrumpir en la historia? Es parte de lo que vamos a conocer. Pero habíamos quedado con el episodio que probablemente es el que marca el paso desde su niñez hasta este instante en que a los 12 años es llevado al templo. ¿Qué sucedió con Jesús aquel día en el templo de Jerusalén? En su visita al templo de Jerusalén, Jesús va a quedar consternado por una serie de experiencias que le toca vivir adentro del templo. Lo primero, no le gustó el sacrificio de los animales que se realizaban ahí en nombre del Altísimo Dios de los judíos. Tampoco le gustó a Jesús que separaran a su padre José de su madre justo al entrar. Pensó que las mujeres estaban siendo discriminadas dentro del templo. Tampoco le gustó a Jesús ver la existencia de comerciantes y prestamistas adentro del templo. Y el cuarta experiencia que lo consternó
fue también observar la presencia de mujeres pintarrajeadas adentro de la casa de Dios. Eduardo, a partir de este impacto inicial, se va a plantear y se va a poner sobre la mesa los primeros grandes cuestionamientos, porque uno recuerde que en esos 7 días de visita, 4 días estuvo perdido Jesús y estuvo perdido en el templo de Jerusalén, discutiendo cosas excelsas y elevadas con los doctores del templo de los judíos. Y es ahí, a partir de estas experiencias, no le gustó observar estas cosas, que va a empezar a cuestionar las bases de la doctrina judía ortodoxa, como por ejemplo, si Dios ama a los judíos, ¿por qué, se pregunta Jesús, por qué autoriza la matanza y tantos sacrificios de animales durante todas las ofrendas? Las Pascuas se sacrificaban animales, es decir, sangre para este Dios que supuestamente nos ama. No lo consideró adecuado, porque estos son los grandes planteamientos que le va, digamos, con los cuales se va a oponer a los doctores de la ley judía. También se preguntó, cuando tú entras al templo de Jerusalén, al antiguo templo, lo que hay en el Altísimo, digamos, es un velo, y supuestamente que detrás de ese velo está el Dios de los judíos, o Yahvé, o Jehová. Y Jesús se pregunta, ¿qué Dios realmente hay detrás de este velo? ¿Es un Dios castigador, el Dios que pide la sangre de los animales en sacrificio, o es un Dios de amor en el cual Jesús creía? Después, ¿por qué se separan a los hombres y a las mujeres en la entrada del templo? Y esto lo consideró, al menos Jesús, muy vejatorio de la mujer, porque él era, hasta esa edad, muy cercano a su madre María. Entonces dijo, ¿por qué los separan y por qué a las mujeres las tiran para un lado y a los hombres para otro lado? También otra pregunta clave que se dio en estos debates: ¿no resulta incongruente que en el templo donde se venera a Dios esté la presencia de comerciantes y también hombres de negocios adentro del templo? Por lo tanto, parece ser que ya va a plantear Jesús la existencia, de una comunidad de sacerdotes, al menos, que no van a compartir lo que Jesús venía a entregar, o la buena nueva que traía. Perdón, y por sí. Solo agregar que ese episodio de Jesús siendo niño de 12 años, que es lo que estamos hablando, enfrentando a los doctores de la fe, que eran como un niño, llegar hoy día donde está un grupo de eruditos y empezar a cuestionar. Cuando él habla de los mercaderes en el templo, es algo que él después va a aplicar. Cuando él expulsa a los mercaderes del templo, los lanza, le dice que su templo es para rezar y no una cueva de ladrones. Qué interesante hacer un vínculo con lo que de pronto uno ve. Recientemente hemos tenido una festividad religiosa muy importante en nuestro país, donde lamentablemente lo que va quedando de basura, producto del consumo de productos, va un poco alejado de este principio. Y efectivamente, porque a partir de todos estos cuestionamientos, a los 12 años, él va a plantear desde ya la buena nueva que él traía. Y en el fondo, él va a revelar y va a traer al mundo la idea de un Dios distinto del Antiguo Testamento, que es un Dios de amor, un Dios que busca el bienestar de las personas, pero sobre todo el amor. Y dice, Jesús no acepta a los 12 años la existencia de la idea de un Dios de ira propio del Antiguo Testamento. Claro. Y dice en sus evangelios secretos, me niego, dice Jesús, a creer que mi Padre que está en los cielos me ame menos que a mi Padre que está en la tierra. Primero, es decir, claro, José
era el padre carnal, el padre de la tierra, el padre terrestre, que lo amaba muchísimo. En cambio, el otro Dios parecía pedirle sangre, parecía forjar el destino a través de castigos y otras cosas. Y también dice Jesús sobre esto, estaba convencido, según los textos, que el Dios de Jesús no se complacía con el sacrificio de la sangre de los animales. Por lo tanto, esto es clave dentro de esta buena nueva, de esta, enseñanza que va a dejar Jesús, porque cuando se reencuentran nuevamente con José y María, después de que estuvo perdida, claro, según los textos también, fue encontrado discutiendo todas estas cosas que decimos con los doctores de la ley, y Jesús le habría respondido cuando le pregunta a María, bueno, hijo mío, ¿por qué nos tratas así? Hace 3 días que te buscamos. Y Jesús dice, complementándose estas lecturas entre los evangelios conocidos y los desconocidos, dice, ¿no os imaginabais que me encontraras en la casa de mi Padre, puesto que ha llegado para mí el momento de ocuparme de los asuntos de mi Padre? Y después le dice, vamos, padres míos, que está en los cielos, que el Padre que está en los cielos nos ha ordenado estas cosas, vamos a casa. Sea lo que sea, Eduardo, esto marca al menos lo que se conoce y un gran debate que se dio en el Templo de Jerusalén, y desde que se retiran de regreso a Nazaret, a 100 kilómetros al norte, Jesús de la historia desaparece. Ese es el foco de lo que estamos hablando el día de hoy. Este episodio de los 12 años, que está documentado en los testamentos, está en las escrituras, es la última experiencia conocida antes que vuelva a los 30 años y venga toda la parte final de su vida, lo que se conoce como la pasión de Jesús. Pero quisiera plantear lo siguiente. Lo que viene a continuación, hay muchas fuentes y algo hablábamos. Y aquí a veces la historia de Jesús empieza a tener ciertos matices que no son aceptados por muchas personas. Porque empieza a hablar, por ejemplo, y ya vamos a entrar al detalle, de la muerte de su padre y cómo él se tuvo que hacer cargo de su familia, de sus hermanos, cuestión que no mucho les gusta tocar. ¿Qué sucede en la historia de Jesús, por ejemplo, a los 14 años? A los 14 años, la vida de Jesús es marcada por algo crucial. Durante los primeros meses de aquel año, él va a trabajar con su padre en un puesto de carretas que había precisamente en Nazaret. Pero, por circunstancias del destino, su padre terrenal, José, ese año va a perder la vida. Algo que lo va a marcar, para todo el resto de su existencia. Eduardo, durante estos primeros años, este primer año 14 de la vida de Jesús, él aprendió a trabajar en la carpintería. Venía trabajando, pero aprendió a hacer yugos de carretas, a trabajar la lona, por cierto, el cuero, y se convirtió en un bastante experto carpintero a esa edad de los 14. Recordemos también que Nazaret era un puesto donde llegaban muchísimos emisarios del oriente y de muchas partes. Por lo tanto, en el puesto de carretas, digamos, donde arreglaban todos estos, carretas de otras partes, Jesús, primera cosa, va a comenzar a recibir muchísima gente de otras partes del mundo. Había un intercambio cultural interesante por los viajeros. Por los viajeros, por los beduinos que venían también, de Arabia, pero también del extremo oriente. En consecuencia, él aprendió, a hablar,
no solamente el arameo, el hebreo, sino que también el griego. Y a partir de este foco que era su puesto de carretas con su padre José, va a comenzar a conocer noticias del mundo. Por lo tanto, ya podemos ver se le abre, ¿no? la visión mucho más abierta de un Jesús que va a tener como misión una vida y un destino que no es solamente dedicado al pueblo judío, sino que a todo el mundo. Pero, como te decía, año crucial, porque también, ¿qué es lo que hace ese año 14? Se cuenta que Jesús subía a una montaña que hay en Nazaret, y desde esa montaña lo que hacía, aparte de mirar la ciudad de Megido, Megido es donde ocurrió una de las primeras batallas y guerras de la historia, observaba Megido, pero también Jesús lo que hacía a los 14 años desde esa montaña, oraba y meditaba, Eduardo. Y esto es muy importante porque, claro, se instruía por otro lado en las leyes, en las escrituras, sobre todo judías. Es decir, la fuente del poder espiritual viene por la lectura, pero también por la meditación y por la oración. Por lo tanto, ahí, meditando en la cima de una montaña, enriquecía su poder espiritual. Es verdad que también Jesús en estos años vuelve a cultivar algunos aspectos más elevados del espíritu, más allá de la meditación, como es la música. Por eso, efectivamente, en este 14 años, porque estamos en los 14 años, meditaba, entonces trabajaba de carpintero y retomó sus sesiones y clases de arpa, según los textos. Arpa que ya la tocaba desde más pequeño, en aquellos años perdidos de la infancia, que también son tierra incógnita, pero retoma las clases de arpa. Y, por cierto, se va a acercar mucho más a su padre José. En realidad, el acercamiento a José ya venía desde los 5 a 6 años, que es propio de los niños cuando al principio son solo mamá y después se van a ir acercando más al padre. Pero ahí es donde ocurre, Eduardo, según los textos, un 25 de septiembre, debido a que se desmorona una cabría, que es una especie de artefacto para sostener peso, se desmoronó esta cabría que le costó la vida a su padre José. Muere en un accidente, José. Muere en un accidente su padre José. Y es ahí donde Jesús, ya para ese entonces, con unos 14 años, debe hacerse cargo de su familia. Y este es otro punto muy relevante, porque también para muchas iglesias de corte más fanáticos, ¿ya? Porque uno tiene que decir, Eduardo, permíteme al menos decirlo, pero después de 2000 años, hoy día hay más de 5000 iglesias de base cristiana que se caracterizan por la intolerancia, por el dogmatismo y por creerse dueños de la verdad y por solo aceptar los evangelios de la Biblia y no aceptar estas otras fuentes. Yo siempre digo, ojalá tengan un poquito de humildad porque estamos en una revelación a partir de estos textos nuevos y estas cosas que no se supieron durante 2000 años, Eduardo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejor nos hagamos el programa y votamos todas estas cosas y las tiramos y las quemamos, o aprendemos de estos textos que son tan antiguos como los textos originales de la Biblia a partir de toda esta enseñanza. Pero bueno, sea lo que sea, Jesús se tiene que hacer cargo de su familia. ¿Y su familia quién la compone, Eduardo? Hasta esa fecha, no solamente, José, María, sino que hasta ese año 14, él tenía 7 hermanos. 7 hermanos. 7 hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay vertientes religiosas que dicen que la Virgen no solamente fue virgen, sino que después se mantuvo virgen durante toda la vida. Y según lo que uno sabe, tuvo a su primer hermano Santiago, que nació el 2 de abril del año -3.
después tuvo a Miriam, después tuvo a José, Simón. Perdón, una pregunta. Es que tuvo al primer hermano el año -3. Sí. Entendiendo que Jesús nació el año 0. Entendí, eso también es otro factor, pero eso nos remonta al nacimiento, que no es propio hoy día, pero Jesús, uno también sabe que lo que se celebra ahora pronto, el 24 y 25 de diciembre, es una celebración de su cumpleaños, de su nacimiento, pero es poco probable, según los estudios actuales, que haya nacido en esta fecha del 24 de diciembre. Es más probable que haya quizá nacido un 21 de agosto del año -5. Y a partir de esa fecha yo hago este recuento. Por eso no sé, por eso lo quería plantear, porque más de alguien le puede decir, pero ¿cómo? ¿El hermano posterior nació antes de...? Es que hay controversia respecto a la fecha de nacimiento de Jesús. Así es, y sobre todo porque es poco probable que haya nacido en una cueva durante el invierno, que es ahora en diciembre allá en el Medio Oriente. Entonces, por eso hay una inmensa controversia sobre el día de su nacimiento. Y que nos vuelva a la reflexión, Eduardo. Se ha forjado una cristiandad con una imagen de Jesús, así como que no se puede tocar, pero a partir de apenas unos datos, y hoy día estamos revelando estas cosas. Pero otros hermanos, había dicho Santiago, digamos el primero, Miriam, José, Simón, Marta, Judas, Amós, y por cierto la octava van a ser el año 15, que va a ser Ruth. Por lo tanto, si todo esto es así, Jesús en total tuvo 8 hermanos de su madre María, el primogénito. Ahora, si uno se va en los misterios más profundos, también tuvo un hermano espiritual que fue Tomás. Es decir, se le dice que el gemelo de Jesús, el gemelo espiritual, fue el evangelista Tomás, que es el evangelio de los que tenemos, el más antiguo de todos. Ahora bien, él a estos 14 años, con la muerte de su padre, se tuvo que hacer cargo de la familia, él como jefe de familia con 14 años. Y por cierto, se dedicó a la carpintería, pero también tenía que revelarse su naturaleza divina, que tiene que ver precisamente con todo esto que va a comenzar a decantar y a darse cuenta que él, claro, es una persona de carne y hueso, un gran filósofo desde el nacimiento, pero también con una naturaleza y con una misión divina que es la que va a tener que empezar a descubrir durante todo este tiempo. Y por cierto, Eduardo, otro detalle de estos 14 años, a Jesús no le gustaba todo lo que era la jerarquía del templo de Jerusalén. Pensaba que Israel, guiados por ellos, prácticamente no iban a tener un buen destino. Y es ahí donde se le va a presentar, o al menos donde uno puede vislumbrar los 3 grandes enemigos de Jesús de toda su vida. El primer enemigo de Jesús fue el mismo adversario, el diablo. Las potencias de la oscuridad, de la maldad, de la inmoralidad, del materialismo, fueron uno de sus grandes enemigos. Los otros enemigos de Jesús, Eduardo, precisamente esa jerarquía del templo de Jerusalén dedicada a sacrificar animales, dedicadas a venerar un Dios de ira. Y el tercer enemigo, el Imperio Romano. Esos fueron los 3 grandes enemigos. Y hay que decirlo eso porque Jesús era un primogénito que tomó un voto político religioso, que era la liberación, digamos, había que liberar al pueblo judío del yugo de los romanos. Y también todo Nazaret, toda la región del norte, era sobre todo tierra macabea. Y los macabeos fueron los primeros judíos, al menos del siglo II a.C., que comandaron, digamos, alzamientos armados contra los romanos. Los macabeos. Los macabeos. Después van a aparecer los celotes, ¿ya? Pero en ese entonces, macabeos. Entonces, Jesús
claro, siempre tuvo por un discurso cultural social esta animadversión contra el Imperio Romano, año 14. Estamos revisando los años perdidos de Jesús. Estamos hablando de lo que sucedió con él cuando tenía 14 años. Pero entiendo, me voy a saltar un año, que a los 15 años Jesús crea algo que perdura hasta hoy. Una oración, un llamado, una suerte de mantra que hasta el día de hoy se repite infructuosamente en cada Eucaristía. ¿Qué creó Jesús a los 15 años y que perdura hasta el día de hoy? Eduardo, se dice que a los 15 años, sobre una tablilla de cedro, Jesús escribió el Padre Nuestro. Esa oración que la hizo especialmente a partir de la pérdida y del dolor que le causó el haber perdido a su padre José. Por eso, cuando uno recuerda esa bella oración, bueno, si todos estos textos son así, fue inspirada por la pérdida y el fallecimiento de José. Importantísimo, porque estamos viendo un Jesús mucho más humano, claro. Un Jesús que, claro, afectado por este padre cariñoso y que lo orientó muy bien durante su infancia. Bueno, a partir de eso escribe, y después los primeros que van a conocer la oración, según estos textos también y estos archivos desconocidos, fueron sus hermanos. A los hermanos se las enseñó primero. Los 8 hermanos que tenía. A los 8 hermanos, y precisamente ese año 15 de la vida de Jesús nació su hermana Ruth. Por lo tanto, claro, José muere y María estaba embarazada de Ruth, que nace cuando Jesús tiene 15 años. Por cierto, a sus 15 años también descubrió el libro de Enoc. Y el libro de Enoc, abuelo, bisabuelo de Noé, según las tradiciones, bueno, de ese libro de Enoc, que da para un capítulo entero en cuanto a los misterios que hay detrás de ese texto antiquísimo, rescata y saca de ese texto el concepto de hijo del hombre, con el cual Jesús se va a calificar a sí mismo después de mucho tiempo. Jesús se considera el hijo del hombre, pero lo tomó del libro de Enoc. Y, por cierto, también en aquel año 2015... En aquel año 15. Perdón, año 2015 no. En el año 15 de la vida de Jesús, y debido a la falta del padre, del cabeza de familia, los alimentos y los vestidos de toda la familia se van a simplificar bastante. No van a pasar hambre, pero sí van a comenzar a comer, sobre todo mucho más fuerte en la noche. En la mañana comían más frugalmente, tenían leche, tenían mantequilla también, disfrutaban de frutos del huerto, pero la comida fuerte venía más en la tarde y no en la mañana, y sobre todo debido a esta pérdida del papá José. De ahí que le ocurre lo siguiente a Jesús, porque comienza a reflexionar profundamente precisamente sobre su misión divina. Él piensa, es Jesús, es Él mismo, el llamado a liberar por las armas al pueblo judío. ¿Pero ya tenía certeza de su naturaleza divina? Tenía la intuición profunda. María también y su padre le habían inculcado primero que era el primogénito. Los primogénitos son nazires, y en ese sentido tienen que tomar un voto político religioso en aquel entonces. Por lo tanto, era un elegido. Y claro que sobre todo a partir de María. María era la que de alguna forma le inculcó y trató de que Jesús fuera el Mesías verdadero del pueblo judío que lo estaba esperando. Pero para ser Mesías del pueblo judío tenía que tomar las armas, y evidentemente
pedir sangre enemiga para liberar a todos los judíos del yugo romano. Entonces comienza a tener esa, digamos, esa inquietud profunda. ¿Soy el Mesías del pueblo judío o mi misión es más grande y con mayores desafíos? Y a todo luego una contradicción, considerando que él renegaba de este Dios del Antiguo Testamento, que era violento, que exigía sangre, sacrificios. No podía ser él quien tomara el desafío de liberar a su pueblo por las armas, sino que tendría que haber buscado un nuevo camino, una nueva forma, a través del amor. Y efectivamente, precisamente, bueno, va a ser un cuestionamiento. Y su intuición profunda, que es la sabiduría profunda de Jesús también, que por cierto uno tiene que decirlo. Claro, hay estas figuras emblemáticas, grandes profetas evidentemente de la humanidad, que tienen por naturaleza una inclinación o una intuición profunda a la sabiduría, pero todos tienen que estudiar y recibir conocimientos también de maestros presentes durante, es decir, la sabiduría de Jesús no salió espontáneamente, claro. También estudió en la sinagoga de Nazaret y en otras partes también. Pero evidentemente se le va a plantear acá la revelación, es decir, Jesús dice, Dios, mi Dios, es un Dios bueno. No es un Dios que está buscando sangre, no es un Dios que va a pedir sacrificios. Por lo tanto, en aquellos 15 años, Jesús de alguna forma nos va a plantear la idea cuál es el verdadero Dios, Eduardo. ¿Es el Dios creador de la tierra, es decir, un Dios castigador, el verdadero Dios, o existe un Dios trascendente de amor anterior a todo este universo material creado? Es uno de los temas más profundos que se va a plantear sobre la cristiandad hasta el día de hoy. ¿Es el verdadero Dios el Dios que crea la materia, según la doctrina, o un Dios anterior, inmaculado, esencia pura, divina? Grandes temas. Evidentemente, al menos Jesús va a plantear el concepto del Dios de amor. Es a esta edad, a los 16 años aproximadamente, 15, 16 años, en que Dios, o Jesús más bien, de quien estamos conociendo su historia oculta, realiza su primer sermón en la sinagoga. A los 15 años, según estas fuentes que tenemos, Jesús realizó su primer sermón en la sinagoga de Nazaret. Y se cuenta que lo que él planteó precisamente es esto de lo que estamos hablando. En realidad, la existencia de un Dios de amor, un Dios bienhechor, que va a ser distinta, evidentemente, al Dios del Antiguo Testamento, y que para el mundo cristiano va a ser la buena nueva de alguna forma. Efectivamente, Jesús a estos 15 años comenzó a tener visiones místicas que se llaman. Por un lado, evidentemente, participa como cualquier persona normal de la vida cotidiana, preocupado de su familia. Él pasa a ser el padre de todos sus hermanos de alguna forma, pero al mismo tiempo va recibiendo estas visiones profundas que hablan, según lo que uno puede rescatar acá, Eduardo, en ese primer sermón proclama las cualidades de un Dios bueno, proclama aborrecer el mal y dice: Dios me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos espirituales, la apertura de la cárcel, a consolar a los enlutados, a darles bellezas en vez de cenizas, óleos de gozo en lugar de luto, canto de alabanza en vez
de un espíritu angustiado. Esas son palabras desconocidas de Jesús que habrían surgido de su primer sermón. Entonces se va planteando otra idea de Dios. La idea de un Dios bueno, la idea de un Dios que viene a consolar, la idea de un Dios que, por cierto, va a quedar plasmada en todo lo que es el sermón de la montaña de los evangelios, que es su gran enseñanza moral. Pero no la idea de un Dios que viene a castigar. Por lo tanto, elementos importantes de este año 15. Y por cierto, también según se cuenta, bueno, aquel año conoció también a Herodes, al rey Herodes Antipas, que debido a que, bueno, la familia va a ir perdiendo sus propiedades y van a ir cayendo en manos de ese zorro, como calificó Jesús a Herodes Antipas. Zorro. El zorro. Así que, bueno, algunos recuerdos de esos 15 años, Eduardo, que siempre es bueno ir observando. Ah, se me olvidaba. Jesús a sus 15 años tomó una actitud muy especial, porque cuando él había tenido 2 a 3 años y habían estado en Alejandría, bueno, las personas que lo hospedaron en Alejandría le regalaron una Biblia escrita en griego, que era una joya de la escritura, pues. Y bueno, a los 15 años Jesús tomó una actitud de madurez y regaló su copia de los textos escritos en griego, los regaló a la sinagoga de Nazaret. Pequeños detalles. Estamos recordando esta noche en Mentiras Verdaderas la historia desconocida de Jesús, lo que ocurrió después que a los 12 años él fuera presentado en el templo y tuviera estas discusiones que incluso le permitieron estar perdido durante 3 días en el templo, discutiendo con los grandes maestros sobre los principios más potentes de la región. Y estamos avanzando, estamos ya más o menos a los 15, 16 años. Ustedes pensarán, una persona, hay algo que llama la atención, a mí personalmente me llama la atención. Como sabía que estábamos con este tema hoy día, también estuve leyendo en la semana, y en muchos de estos textos más bien ocultos se habla de la belleza de Jesús. ¿Por qué lo planteo? Porque tenemos una imagen preconcebida de Jesús que es, lo voy a decir con respeto, es como un hippie de los años 70, de pelo largo, rubio, muy bonito, pero que los antecedentes históricos nos afirman que tenía otra forma, otra contextura, evidentemente por la zona donde nació, por la línea sanguínea de sus padres, etc. Pero todos afirmaban que era una persona bonita. Yo quiero plantearlo porque esa belleza, ahí tenemos una imagen clásica de lo que uno ve. Está el Jesús de Franco Sefirelli, el Jesús de Jesucristo Superstar, toda la iconografía y las pinturas que hay sobre Jesús, todo lo muestran con ciertas características. La mayoría de las iglesias podemos ver esa figura que es más bien como occidental, no es de ese rincón del planeta. Pero yo no sé si la belleza que se reconoce en Jesús en estos textos dice relación con el nexo que siempre se suele hacer entre la belleza y la bondad. Un Jesús, un reconocido en su juventud como un ser bello, pero que tenga que ver más esa belleza con lo que él exudaba desde sus conocimientos. ¿Me explico? De la relación que siempre se hace, belleza con bondad, fealdad con maldad. Bueno, esas relaciones no siempre son así, ¿ya? Eso hay que decir. Por supuesto. Pero, según al menos lo que uno tiene, sobre todo a partir del año 16, según estos pasajes perdidos de la vida de Jesús, en aquel año logra su plena madurez física de alguna forma y se le describe como una persona de estatura, era alto, robusto, fuerte, se le calificaba de hermoso, de viril, serio también, compasivo, amable, reservado. Tenía una mirada dulce, pero inquisitiva, sonrisa simpática y reconfortante, voz musical, fuerte y enérgica. Se le cuenta, al menos según estas cosas,
que era un amigo cordial, pero también un maestro autoritario ya a sus 16 años. Por lo tanto, si uno toma estos textos, uno puede recordar, mira, hay una controversia, como tú más de alguna vez la hemos conversado, ¿cómo era realmente Jesús? Tenía el pelo largo por ser un nazir. Lo vimos acá, ¿te acuerdas cuando trajiste una copia en tamaño real del manto? Del manto sagrado. Así es. Aunque haya sido falsificado ese... Claro, pero como una prueba más de la controversia por las características físicas. Efectivamente. Y bueno, prácticamente todas las imágenes actuales surgen de ese manto sagrado, que sabemos que no es de hace 2000 años atrás. Pero ahí está el punto. Se le describe así, como prácticamente un hombre perfecto, un hombre hermoso, mirada simpática, sonrisa agradable, robusto, más alto que pequeño. ¿Cómo habrá sido Jesús? Buena pregunta del millón, Eduardo, pero eso es lo que uno tiene. Y lo que uno puede decir que también, al menos dentro de estos textos, se le asemeja al hombre perfecto, es decir, al Adán. Prácticamente en estos textos, tanto los textos oficiales que aparecen en la Biblia, como estos otros textos, hablan que prácticamente en la Biblia hay dos hombres perfectos, Adán y Jesús. Ahora bien, en aquellos 16 años ocurre algo bastante relevante para la relación que tiene Jesús y su madre María. Porque según lo que uno ha recopilado, María le dice directamente a Jesús que él tiene que ser el Mesías del pueblo de Israel, el liberador del pueblo de Israel, y se lo dice. Antes, cuando estaba José, por cierto, José, ambos le hablaban un poco, pero Jesús era más reservado respecto de esta misión. Sin embargo, a estos 16 años, debido a esta conversación que tiene bastante inquisitiva de María, diciéndole que tiene que ser el Mesías del pueblo de Israel, porque ya tenía un carisma que si lo transformaban realmente en el líder armado, iba a convocar a muchísima gente Jesús. Sin embargo, a los 16 años, Jesús discrepó con su madre y le dijo en palabras bastante sencillas que el camino de él no va por ser el Mesías del pueblo de Israel, sino que tiene una misión mucho mayor que tiene que ver con toda la humanidad, Eduardo. Por lo tanto, gran discrepancia que se da a los 16 años. Es así la vida para pasar los 17 años también. Aquí llega otro momento clave en la historia, porque hablábamos de los macabeos, hablamos de los celotes. Macabeo es una palabra que por lo demás se ha mal interpretado en nuestra vida cotidiana. Pero los macabeos y los celotes como estas facciones armadas, más violentas, que abogaban por un camino más belicoso, ¿sí? para evidentemente liberar al pueblo del yugo de Roma. Y aquí a los 17 años Jesús se las canta claritas. Así es. Se dice que a los 17 años surgió, debido a los impuestos que pedían los romanos a todos los judíos, surgió un partido llamado los celotes. Y van a ser los celotes los que de alguna forma van a tomar el bastón de los macabeos y se van a transformar, claro, en una agrupación que va a buscar la liberación del yugo romano, pero por las armas. Y es así que estos celotes, por cierto, no estaban dispuestos a esperar la llegada del Mesías para liberarse de los romanos. Por lo tanto, van a ir convocando una revuelta nacionalista desde aquel tiempo, bueno, que va a quedar la escoba después, sobre todo en el año entre el 66 y el 70, con lo que se llama la gran tribulación histórica.
del emperador Tito, pero contra los judíos. Pero ya en aquel tiempo los celotes le van a plantear a Jesús, bueno, vamos a la guerra, vamos a liberarnos de estos yugos por las armas. Y es ahí donde Jesús dice públicamente asumir el rol de padre de su familia, a pesar de que el pueblo al menos le estaba pidiendo otra cosa. Jesús dice, yo me voy a dedicar a mi familia porque el dinero no puede amar. Es decir, claro, pudo haber obtenido dinero siendo líder de los celotes, pero el dinero no puede amar, dice claro. Jesús. Y en este sentido, se niega a liderar a los nacionalistas judíos contra los romanos. Evidentemente, todo esto también era impulsado por su madre María y también por un judío que se llamaba Isaac, que también querían ir a la guerra debido a la opresión que vivían por los impuestos y otras cosas. Pero Jesús dice que no. Jesús no va por ahí. Y tan pronto les dice que no, bueno, muchos judíos se van a alejar de Jesús debido a que no los va a liderar en esta guerra armada. Y claro, se plantea otro tema crucial, sobre todo para el destino del alma de los judíos, Eduardo. ¿Cuál es la verdadera guerra? La guerra de las armas material, de la sangre, que es la que esperan hasta el día de hoy, o la guerra espiritual. La guerra verdadera para Jesús no va a ser la guerra armada de este mundo, sino que va a plantear ya con esto una guerra que va a ser entendida por muy pocos, que es la batalla espiritual del bien contra el mal, él representando el bien y bueno, el adversario representando el mal. Año 17, año importante a nivel sociopolítico para Jesús. Solo para que quede anotado y consignado que va a ser como la primera discrepancia entre Jesús y un Judas, porque los celotes fueron creados por Judas el Galileo. Nuevamente ese nombre que se le empieza a repetir en la historia a Jesús. Estamos revisando los aspectos desconocidos de los años perdidos de Jesús. Estamos a los 17 años aproximadamente, de acuerdo a textos ocultos, prohibidos en muchos casos, y llegamos a los 18, lo que se podría considerar hoy en día en nuestra sociedad la mayoría de edad, aunque recordemos que Jesús ya había tenido que asumir el rol de pater familias tras la muerte de su padre José en un accidente. A los 18 años nuevamente le toca enfrentar la muerte a Jesús, una muerte cercana en su familia. Así es, porque va a morir su hermano Amós. Y eso lo va a impactar muchísimo. Según lo que uno sabe, tuvo una fiebre muy alta y falleció su hermano. Cosa que lo impactó porque Jesús, mira, a Jesús sus hermanos se ganó el respeto de toda su familia y también los niños más pequeños que él, con el tiempo lo van a ir siguiendo muchísimo. Lo querían mucho, por lo tanto uno puede deducir que le afectó muchísimo la muerte de su hermano, cosa que lo hizo preocuparse aún más de su familia y siendo que tenía este llamado a cumplir su naturaleza divina y su misión divina, que la vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Ahora bien, a esos 18 años va a realizar su segundo viaje a Jerusalén y va a llevar particularmente a su hermano Santiago, que era el segundo, digamos, mayor después de Jesús, para que se presentase en el templo de Jerusalén. Y se cuenta que, bueno, en el templo no intervino nada Jesús, llegó, observó, pero después conversando con Santiago le dijo textualmente, aún no ha llegado mi hora, la hora para poner orden de alguna forma en el templo, que después la va a poner, o al menos va a quedar marcado eso. Sin embargo, segunda visita, y en ese sentido, bueno,
todavía no llegaba la hora. Tenía que esperar a que las cosas confluyeran para que la verdad se revelase. Año 19, si quieres pasamos. Año 19, hay aspectos muy hermosos de la vida, porque los judíos, por regla general, tenían un sistema de educación coercitivo, fundamentado en el miedo, en la culpa, y así educaban a muchas personas. Sin embargo, Jesús, según al menos lo que uno al menos puede señalar, le enseñó a su madre todo lo que es un método de enseñanza y de educación basada, más bien dicho, en una estimulación positiva para hacer el bien, que en estos medios coercitivos o generar miedo y culpa para educar. Entonces le dijo, no, pero hay que preocuparse mejor no del detalle donde está mal la persona, sino que preocúpate y potencia aquel aspecto bueno y sácalo y desarróllalo. Por lo tanto, va a revelar precisamente esa estimulación positiva, una enseñanza muy distinta a la que había en su época, algo relevante para la educación. ¿Qué saca uno estar preocupado de donde uno, en general hasta el día de hoy, ¿dónde está lo malo? Y ahí uno se fija, y no se fijan en las potencialidades hermosas y positivas de todos, porque todos tenemos inteligencias distintas, capacidades diferentes. Unos tienen una inteligencia emocional, otros racional, otros matemática. Bueno, Jesús dijo, hay que educar estimulando positivamente a los niños, y se lo dijo a María. Y la otro episodio, no menos relevante al menos de este año, se enamoraron de Jesús, según se cuenta. Rebeca, hija de Esdras, se enamoró de Jesús. Y, si todo esto es así, el padre, es decir, Esdras, dice textualmente sobre Jesús: es demasiado noble para nosotros, no podemos tenerlo como hijo. Eso dice el padre de Rebeca. Al parecer, Jesús inspiraba más que una atracción sensual, una devoción espiritual. No era, en ese sentido, no atraía físicamente como uno se puede imaginar, sensual o sexualmente, claro, sino que era una atracción más devocional según estos pasajes. Y por cierto, otro pasaje también de estos 19 años, castigó a su hermano Judá porque no respetó algunas convenciones de la familia. Lo castigó 3 veces ese año, y gracias al castigo su familia y sus hermanos lo comenzaron a respetar aún más, porque puso orden en la casa, al menos en esta casa que estaba cuidando Jesús. Quiero plantear una pregunta, porque estamos conociendo estos años, pero lo que a uno le llama la atención es cuándo comienza Jesús a entender, valorar y finalmente sopesar la responsabilidad, la misma que su madre le decía, que a través de este relato de la hija de Esdras, él empieza a entender cuándo empieza Jesús a dedicarse a cultivar el conocimiento y hacerse eco de su naturaleza divina. Año 20 en la vida de Jesús, año crucial, porque se cuenta que viajó desde Nazaret con rumbo a Jerusalén, pero ni siquiera se detuvo en Jerusalén, sí visitó Betania y después se dirigió hacia el este, hacia la morada donde habitaban los sabios esenios, en el Mar Muerto, ahí por la salida del río Jordán. Y si todo esto es así, los maestros esenios
grandes conocedores de las más antiguas sabidurías y misterios, no solamente de Israel, sino que también de Mesopotamia, Babilonia y también de Egipto y del verbo solar de Hermes Trimegisto. Ellos habrían sido los iniciadores en la gran sabiduría que va a ir cultivando Jesús. Mira, Eduardo, Jesús evidentemente su sabiduría no la sacó simplemente por una intuición espontánea, sino que también estudió. Y si esto es así, se dirigió donde los esenios, a un lugar que se llama En-Gadi, lugar donde habría sucumbido, por cierto, Sodoma y Gomorra, un lugar con mucho silencio, donde estaban los más sabios, al menos de toda esa región, que eran los esenios. Y si todo esto es así, junto a estos grandes terapeutas, verdaderos sanadores mediante los poderes del espíritu y de la palabra, se habría iniciado en la sabiduría Jesús. Esto es muy relevante porque esto queda en el Mar Muerto, a 30 kilómetros de Nazaret hacia el este. Por lo tanto, es ahí, con los esenios, donde va, allá a los 20 años, donde se va a iniciar filosóficamente, ya no en los conocimientos que estaban en la sinagoga, sino que en los misterios. Y recordemos que los misterios y los enigmas, particularmente los enigmas, son las más altas problemáticas de todo el árbol del conocimiento humano. Ahí es donde aprendió Jesús a partir de estos esenios. Recordar lo siguiente también, porque si nos metemos con los esenios, hoy eso también da para otro capítulo, Eduardo, porque la sabiduría que tenía, se habla, por ejemplo, dentro de los esenios, del verdadero maestro. Es decir, los esenios que han sido conocidos ahora por la desclasificación y el descubrimiento de los textos del Qumran también, tenían un verdadero maestro, pero que nadie conocía el nombre de ese maestro. Maestro que habría sido maestro de Jesús y que algunos, después con el paso del tiempo, lo van a asociar precisamente a Juan el Bautista. Juan el Bautista era esenio. Jesús después va a la desembocadura del río Jordán a bautizarse por este esenio, claro, que es Juan el Bautista. Y en este sentido, su primo Juan el Bautista quizá habría sido el gran maestro que tuvo Jesús a partir de esta herencia que tenemos acá. Y claro, ¿qué aprendió? Aprendió los misterios de Babilonia, aprendió los misterios del judaísmo, pero también los misterios egipcios. Por lo tanto, conoció todo lo que es la gran enseñanza del Corpus Hermeticum. ¿Qué es eso? El Corpus Hermeticum son las enseñanzas fundamentales de Hermes Trimegisto, el gran sabio creador, profeta de Egipto antiguo. Tremendas enseñanzas. Y sea lo que sea, Jesús estuvo ahí según estos documentos importantes. Y después, ese año 20, Jesús le dice, porque cuando visita Betania, camino a donde los esenios, se reunió con Lázaro y también con Marta durante su tercera visita a Jerusalén. Y si esto es así, le va a decir lo siguiente, que siempre es bueno recordar estas palabras desconocidas de Jesús. Le dice a Marta y a Lázaro: dejad que la mente infantil y oscurecida de mi pueblo sirva a su Dios como Moisés mandó. Primer detalle, Moisés mandó a su pueblo a creer en un Dios determinado. Y lo dice Jesús, bueno, que sigan creyendo en ese Dios. Es mejor que así lo hagan, dice, pero dejad que nosotros, que hemos visto la luz de la vida,
no nos dirijamos al Padre a través de la oscuridad de la muerte y de la sangre. Dejad que seamos libres en el conocimiento de la verdad del amor eterno de nuestro Padre. Por lo tanto, se vuelve a plantear cómo llegas a Dios a través del sacrificio o de la muerte o de la venganza. Deja que los judíos de Moisés sigan ese camino, pero nosotros no vamos a llegar a Dios a través de la sangre ni de la muerte. Tremenda enseñanza. Después él dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, convirtiendo su existencia y su conocimiento, su sabiduría en el camino necesario para llegar a este Dios que ha tenido un vuelco. Ahora, también esta etapa de la vida de Jesús, que sigue siendo muy maravilloso, porque lo anterior está un poco mezclado con la cotidianidad, pero aquí empieza algo que ha dado para mucho, que es la posibilidad de que los viajes de Jesús lo hayan llevado a encontrarse con elementos esenciales de otras creencias, de otros credos, de otras culturas. Aquí empieza una suerte de embajaduría mística que es muy relevante para lo que vendrá después en su regreso con el mensaje que le deja a todos los cristianos del mundo. Por supuesto. Y otro detalle, Eduardo, que a partir de esos 20 años y de este conocimiento con los esenios y estos planteamientos a Marta y a Lázaro, desde entonces la Pascua de Jesús va a ser celebrada con el pan de la vida y con el agua de la vida, y no con la sangre del sacrificio de los animales. Muy importante entonces, porque esta cosa de celebrar la Pascua o la Eucaristía con pan y vino, bueno, comienza a los 20 años para alejarse de la sangre de los animales sacrificados. Pero pasemos a los 21 años, ¿te parece, no? Porque se dice que a los 21 años se dedicó plenamente al conocimiento de su doble naturaleza, tanto como nazir, es decir, como este primogénito que toma el voto político religioso, y también vive como hombre. Esta cosa hay que, mira, parece extraño, pero uno tiene que decir que vivió. Tuvo hambre, como hombre, comió. Como una persona normal, digamos, Sí. ¿no? Tuvo hambre, comió. No una persona que estuviera levitando por la vida ni alimentándose de maná que caía del cielo. Efectivamente. Y esto es muy relevante porque se cansó y durmió para descansar. Tenía hambre, comió lo que había. Tuvo sed, bueno, hizo todo lo que un hombre hace. Jesús fue un hombre de carne y hueso que pisó la tierra, un gran profeta, puente entre la divinidad y el hombre, pero otra cosa es decir que era, como lo dicen muchos, prácticamente la esencia divina o sea, Dios. Pausa, Dr. File, porque aquí eso que usted plantea abre otro viejo debate. Un debate sobre este Jesús que tenía sus apetitos, sus creencias y que pudo haber estado en pareja en algún momento. Hay una película conocida, La Última Tentación de Cristo, que estuvo prohibida por años, que plantea un poco ese camino. Pero también, así como está eso, hay muchas otras tesis que plantean que este Jesús, previo a su pasión y muerte, tuvo un devenir cotidiano, que pudo haber estado enamorado, en pareja, que eventualmente pudo haber tenido descendencia. Eduardo, yo tengo que ser muy claro acá, y yo soy siempre el responsable de todas estas cosas que digo yo, ¿ya? Pero, amigos y amigas, Jesús perteneció al linaje humano. Puente con la divinidad, sí, pero linaje humano, Eduardo. Transpiró, se cansó y ya vamos a ver después lo que ocurrió. Por eso es así de simple y nos corresponde decirlo esto con claridad como hemos sido siempre. Ahora bien, vamos al año 22, porque en el año 22 se trasladó a Séforis, que queda en el mar de Galilea. Oye, a 30 kilómetros de Nazaret prácticamente, pero ahí aprendió a la herrería.
Por lo tanto, también cultivó, digamos, aparte de ser carpintero, también fue herrero. Por lo tanto, otra actividad importante. Y año 23, para ir pasando y avanzando, obviamente todos los demás secretos lo tendremos que contar en otra ocasión, Eduardo, porque es más lo que uno no cuenta que lo que cuenta, ¿ya? Pero a los 23 años viajó a la ciudad de Damasco, punto central y capital dentro de todo esto, porque, según se cuenta, un rico judío le ofreció a Jesús, ya que Jesús para ese entonces, habiendo estudiado con los esenios, ya con su sabiduría y con su prestancia, con su palabra y con esta naturaleza divina y terrena, uno puede decir que era muy sabio a los 25 años y le ofreció un rico judío ser el director de una escuela de filosofía en Damasco y fundar una escuela de filosofía en Damasco. ¿Para qué? Para hacerle de alguna forma competencia a todo lo que era Alejandría como polo del conocimiento de la época. Alejandría era, bueno, era todo en aquel entonces, el faro de Alejandría representando la luz del conocimiento que venía desde Alejandro Magno y mucho antes. Pues bien, Jesús le dijo que no quería ser el director de esa escuela y rechazó la oferta. ¿Por qué Jesús rechaza la posibilidad de crear su propia escuela? ¿Será también un ataque al ego, una de las tantas tentaciones que tuvo para impedir su camino? De eso y más, y de los derroteros, de los viajes de Jesús desconocidos. Hasta ahora seguiremos hablando a la vuelta de la pausa, acá en Mentiras Verdaderas. Ya estamos de vuelta esta noche de viernes en Mentiras Verdaderas. Los viernes nos dedicamos a desentrañar los misterios, la historia, la faceta desconocida, los hechos que probablemente usted y yo hemos conversado, hemos escuchado hablar, hemos discutido. Y hoy estamos hablando de los años perdidos de Jesús junto a Dr. File. ¿Qué sucedió después de los 12 años cuando es presentado en el templo? Hasta los 30 años cuando vuelve a conocerse a través de los evangelios su historia. Y estábamos en un momento importante, a eso de los 22 años, cuando comienza una serie de viajes. Quiero preguntar, Dr. File, ¿cuál es el viaje más importante en este momento de la vida de Jesús? El viaje más importante, recordemos que a eso de los 24 o 25 había ido a Damasco, le ofrecieron ser el director de una escuela de filosofía, lo cual rechazó. Pero ahí, entre los 25 y los 26 años, si esto es así, habría realizado su primer gran viaje junto a su tío José de Arimatea, que habría sido un comerciante de estaño, que habrían tomado camino en barco y se habrían dirigido hacia las islas, bueno, de Inglaterra, británicas de aquel entonces, y habrían llegado al condado de Somerset, habrían estado en Glastonbury, donde se cuenta que habrían también durante los meses que estuvieron ahí construido una casa, que hasta el día de hoy, mira, cerca de ese lugar, donde está Stonehenge también, porque en consecuencia habría conocido Jesús Stonehenge, ese gran, bueno, lugar ancestral con tremendos misterios que más de alguna vez hemos conversado. Bueno, habría construido una casa y hasta el día de hoy hay un lugar que se llama el Pozo de Jesús, el pozo, digamos, la pileta donde habría estado Jesús en algún momento dado. Después habría regresado a Nazaret. Sin embargo, a partir de este viaje, viajes todos de conocimiento y de instrucción en su sabiduría y en su filosofía, porque si todo esto es así, aprendió
de las tradiciones druidas que habían en aquel entonces en la isla de Inglaterra. Mira, una serie de enseñanzas teístas dentro de un politeísmo que había. Pero aprendió, por ejemplo, que uno puede viajar por todas partes, pero morir en su tierra. Lo habría aprendido de allá. Qué bueno que hay muchas múltiples vidas, que el espíritu también está en todas las cosas, no solamente al interior de una iglesia, etc. Por lo tanto, este viaje al condado de Somerset habría significado eso, conocer la sabiduría druida, de los sabios druidas antiguos, es decir, de los celtas. Por lo tanto, de ese viaje habría regresado y bueno, y su vida a partir de los 27 años, Eduardo, comenzaría con sus principales viajes, particularmente el año 27, teniendo estas referencias, partió de Tiberías a Magdala, después a Betsaida, hasta llegar a Capernaum. Y en Capernaum habría, visitado al padre de Zebedeo, que era un pescador, y en ese sentido también aprendió a todo lo que son la confección de barcos, donde habría trabajado un año. Después de este trabajo ahí, en el mar de Galilea, en el año 28, comenzarían su gran viaje épico por todo el mundo, el gran mundo de aquel tiempo, que es aquí donde nos tenemos que detener, sobre todo para darnos cuenta del conocimiento que fue recibiendo este ya gran maestro que era Jesús a esa edad. ¿Por qué? Si todo esto es así, del mar de Galilea, de Capernaum, regresó a Jerusalén. Fue a Jerusalén. Y en Jerusalén, a los 28 años, Jesús habría conocido a dos emisarios de la India que se llamaban Gonot y Ganit. Gonot, el gran emisario, y su hijo Ganit. Y precisamente le ofrecieron a Jesús, después de escucharlo, bueno, que lo acompañara bastante bien pagado hasta Roma y quisiera de intérprete de estos emisarios de la India. Viajes, Eduardo, si todo esto es así, de Jesús. Porque en el puerto de Cesarea habría comenzado este gran periplo, y es aquí donde después va a aparecer el mapa, al menos toda la ruta de durante, bueno, mucho tiempo que viajó Jesús. Pero si esto es así, de Cesarea, donde consolidó esta amistad de Gonot y Ganit, parten con rumbo a Alejandría, primera parada, ¿ya? Ahora, Alejandría, recordemos que en aquel tiempo Alejandría era el faro del mundo. Claro. Y si todo esto es así, habría conocido Jesús a Filón de Alejandría, que era un gran judío, un sabio judío que, bueno, que estaba vivo hasta aquel tiempo en Alejandría. ¿Cuánto influyeron estos viajes, este gran periplo que veíamos en el mapa, en la historia y en la historia nuestra, a través de los conocimientos que termina entregando Jesús y que fueron parte del libro más importante de Occidente en términos de cultura filosófica y espiritual? Lo sabremos al regreso de la pausa junto a Dr. Fael. La última pausa de la noche, por lo demás, ya regresamos. Ya esta noche de viernes en Mentiras Verdaderas, y nos embarcamos literalmente junto a Jesús en esta época de los grandes viajes. Yo dejaba planteado cuántos de estos grandes viajes que
empieza a vivir Jesús desde los 23, 24, 25 años hasta que reaparece a los 30 años en la vida pública. ¿Cuánto habrán impactado esos viajes, esos encuentros, eso que quizás un Jesús más joven empezó a olfatear cuando llegaban los mercaderes y gente hasta el lugar donde él trabajaba la madera? Ahora ya con la posibilidad de poder viajar, ¿cuánto habrá influido el conocimiento al cual se expone en lo que finalmente termina siendo los principios, los pilares de la creencia cristiana? Muchísimo, Eduardo, muchísimo. Y evidentemente, cuando hablamos de la creencia cristiana, hablamos de esta creencia que hoy día estamos reconociendo, que se nos está revelando. Claro. Porque después de Alejandría, viajó a Creta. Voy a decir más o menos rápido el periplo que hace y después nos vamos a detener en algunas grandes enseñanzas. Pero entonces, Cesarea, Alejandría, después viaja a Creta. La isla de Creta es el origen de toda la cultura minoica, origen de los griegos antiguos, particularmente en Creta. Jesús, bueno, genera una serie de discursos. En todos los lugares donde va a ir pisando, va a ser discursos que no los podemos recuperar todos. Pero después de Creta va a viajar a Cartago. Después de Cartago se va a dirigir, porque el destino era Roma, a través de la isla de Malta, Nápoles, finalmente Siracusa, Capua y también en Roma. Estos viajes son con Ganot y Ganit. Efectivamente, con estos riquísimos emisarios. En Roma estuvo 6 meses y no solamente le sirvió para conocer Roma, sino que también viajó a Suiza. En el viaje a Suiza, al territorio de Suiza, por cierto, profundizó mucho con Ganit el conocimiento de Buda. Y Jesús dijo que Buda, el iluminado, es mucho más grande que el budismo, según estos textos que apenas podemos sacar. Recordemos que Buda, el Buda histórico, es 500 años antes de lo que conocemos como el nacimiento de Jesús. Así es. También, después de Roma, viajó a Tarento. Va a aparecer por ahí el mapa. Tarento, Corinto. Después de Corinto, a Atenas. Me permito decir un extracto del discurso de Jesús en Atenas. Ese ha sido recuperado. Han sido muchos recuperados, pero por tiempo no los puedo contar todos. En realidad, por cada ciudad hay un discurso que uno puede rescatar. Pero en Atenas dijo, la verdadera filosofía parte de la sabiduría de unir el mundo físico o material con el mundo metafísico o espiritual. Es decir, una filosofía que une el mundo físico y el metafísico también. Hermoso lo que dice Jesús. La cuna de la filosofía, nada. Por eso mismo. Después pasó a Éfeso, Rodas, Chipre, Antioquía en Siria, después a Sidón, después volvió a la ciudad de Damasco. De hecho, en Roma lo recordaban como el escriba de Damasco y se codeó también con el emperador Tiberio o Julio César de aquel tiempo. Después de Damasco, viajó a Babilonia, a todo lo que es Mesopotamia, y por cierto estuvo en la ciudad de Ur, que es la ciudad de donde surge Abraham. Claro. Después de Babilonia, Ur, Susa, y llegó al puerto de Charax, ahí en el Golfo Pérsico. Y si todo esto es así, Eduardo, del Golfo Pérsico tomó barco junto a Ganot y Ganit hasta la desembocadura del río Indo. Claro. Y por el río Indo lo remontó hasta Cachemira, y en este sentido conoció las grandes enseñanzas no solamente de Krishna, sino que también del Buda y de los grandes maestros del Oriente, y habría regresado por la ruta de la seda a Damasco y después a Nazaret. Perdón, lo de Krishna, que es interesante. Si a ustedes les gusta ese tema, hay muchos investigadores que hablan de la semejanza de la enseñanza de Krishna y Jesús, y que incluso algunos plantean, algunos que son más osados, decir que fueron la misma persona, porque etimológicamente tienen un origen similar. Así es. Y ya que lo nombraste eso, Eduardo, yo te puedo decir lo siguiente. Esto tiene que ver
con el misterio de la reencarnación de los espíritus puros, o también de la resurrección de los espíritus puros, para que seamos más abiertos de mente. Pero si todo esto es así, en los momentos en que la oscuridad abunda en el mundo, estos espíritus como el de Krishna se encarnan por su propia potencia, y después de 2500 años, el mismo espíritu de Krishna para algunos se habría encarnado en la figura de Jesús. De ahí que Jesús el Cristo, Krishna. Claro. Por lo tanto, ahora, si uno ve el arquetipo de Krishna como figura profética, es prácticamente el mismo arquetipo de la vida de Jesús. Recordará ahí el libro de Luis Jacoliot, que habla de la Biblia en la India o la vida de Jesús Krishna, o haciendo como un juego ahí con Krishna, Jesús, Cristo. Ahora, entre todas estas cosas, uno tiene que decir que Jesús aprendió ya siendo sabio, ya habiendo aprendido con los esenios, en la sinagoga, en todo este viaje, aprendió todo lo que es el estoicismo, el cinismo, el vedismo y el hinduismo y el budismo de la India también, el janaísmo, el taoísmo, el sintoísmo, el confucianismo, aparte de todas las sabidurías de Babilonia, de Israel y también, bueno, de la Europa continental, de Roma, del estoicismo, el cinismo, entre otras tantas cosas. Por lo tanto, a partir de todos estos viajes se va a forjar lo que es Jesús. Una luz que ilumina al mundo en sus 4 direcciones. Un filósofo, tanto de Oriente como de Occidente. Y quizá eso es lo más relevante de hoy día, Eduardo. Saber que a partir de estos años desconocidos, que son algunos años, porque recordemos que faltan la infancia, claro, y falta lo que le pasó a Jesús después de la crucifixión, que también es más grande el misterio aún, da para otro capítulo. Pero a partir de esto nos damos cuenta que tenemos no un filósofo solamente dedicado al occidente, sino que en realidad las enseñanzas de Jesús son universales y abordan todo lo que es, bueno, grandes sabidurías del oriente con las grandes sabidurías del occidente. Esa es parte de la revelación que estamos viviendo hoy día nosotros como generación. Por eso, como lo dijimos al principio, que estos años desconocidos nos sirvan para complementar una visión incompleta de la vida de Jesús, porque de Jesús ahora sabemos mucho más que hace 100 años atrás, Eduardo. Es muy interesante mirar esta perspectiva de la historia, porque quizás si usted no comparte la fe, si usted no cree en Jesús en términos, o el cristianismo en términos de una religión, sí puede empezar a valorar la filosofía que hay detrás de sus enseñanzas y entender esa filosofía quizás como un camino para la vida. Yo sé que muchos de ustedes tienen absolutamente claro que no se necesita tener una religión para ser buenas personas, pero también hay gente que sí abraza la fe y la respetamos evidentemente, y hemos querido mostrar otra faceta. De hecho, me parece que es tan interesante la figura de Jesús que podríamos volver a abordar algunos aspectos la próxima semana, considerando que estamos a puertas de Navidad, ¿no? Vamos a preparar entonces, Eduardo, un hermoso regalo para esta Navidad que se viene. Vamos a hablar de los grandes mensajes de Jesús. ¿En qué consiste realmente el amor que nos trajo y que vale la pena recordarlo y revivirlo en estos momentos de la historia? Un poco la síntesis de todo lo que aprendió en este viaje que hemos conocido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos aquellos que han estado en sintonía con nosotros esta noche de viernes. Esperamos que haya sido un capítulo de su agrado y con Dr. Fay nos juntamos la próxima semana. Y como decimos siempre, de hecho, lo que decimos son palabras de él, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.